Muy bien. Bueno, estamos en la segunda parte de esta primera clase de la unidad 2 de máquina elemental. Y lo que habíamos visto en la primera parte, que fue toda la historia de la computación, nos lleva a ver ahora esto que es la arquitectura de von Neumann. ¿Qué es la arquitectura de von Neumann o qué es lo que nos dice von Neumann respecto a lo que él entiende que es una máquina, ¿no? Una computadora? Von Neumann lo que plantea es que en su concepción de computador, básicamente hay tres unidades funcionales básicas, elementales. La memoria, que es esto que está esquematizado acá arriba. En principio, quedémonos con la asociación natural de memoria con lo que ustedes entiendo que conocen como memoria RAM. Después vamos a ver más adelante que esta cajita de memoria es más amplia en su concepto. Además de la memoria, existe una CPU. Esa CPU conceptualmente se divide en dos grandes partes. Una unidad de control, que es, si quieren, la que gobierna y digita cómo el CPU va ejecutando cada una de sus instrucciones de máquina y que le permite al CPU interactuar con la memoria o pedirle a la memoria que ejecute, por ejemplo, un ciclo de lectura o un ciclo de escritura, es decir, que algo se almacene en la memoria o se lea de la memoria. Y una unidad de aritmética y lógica, o UAL en inglés, perdón, UAL en español y ALU en inglés. Esta unidad de aritmética y lógica lo que hace es contener todos los circuitos necesarios para hacer operaciones aritméticas, justamente, suma, resta, multiplicación, división y todo lo que se les ocurra, y operaciones lógicas, ¿no? O sea, todo lo que el CPU hace, lo hace por ejecución de instrucciones de máquina que operan a través de estos circuitos que viven acá, ¿no? Estas dos grandes cosas, la unidad de control y la UAL, son los que existen o coexisten en un chip de CPU. Lo que ustedes ven en una computadora como chip de CPU, como digo, un Intel Core i5, i3, i7, Ryzen 5, 7, lo que sea, bueno, ese chip contiene esto que está acá, conceptualmente, ¿no? ¿Cómo lo contiene? Circuitería electrónica, ¿no? Cientos de circuitos electrónicos con millones de transistores incluidos ahí adentro. Y el tercer componente elemental es lo que se conoce como entrada-salida, ¿no? Input-output. ¿Qué es la entrada-salida? Bueno, vamos a verlo más adelante, pero básicamente es el elemento que no necesariamente es un solo componente en una computadora moderna, sino que pueden ser varios chips trabajando eh, para el mismo objetivo y cosas más complejas que vamos a ver ahora, como un bus y demás. Lo que hace este módulo conceptualmente es permitirle a la computadora interactuar con su mundo interior, que sería este que está acá, y el mundo exterior, que es todo lo que no sea esto, ¿no? Entonces, ¿qué es mundo exterior para una computadora? Por ejemplo, un teclado, un mouse, un monitor, un disco rígido, un puerto USB, un, un auricular como el que tengo yo enchufado, un puerto de red. Bueno, todo, absolutamente todo es un periférico, ¿no? O un dispositivo que se conecta a la máquina, ¿tá? La máquina, entenderla como esto que está acá, ¿no? O sea, por más que el teclado pareciera ser que es parte de la computadora en una notebook, por ejemplo, o que el disco rígido, que ni siquiera lo veo, pareciera ser que es parte de la computadora en sí, porque está dentro de la carcasa de la notebook. Bueno, conceptualmente y
por diseño de una computadora, ese disco o ese teclado son elementos externos y hay interfaces para conectarlo, ¿no? Y siempre interviene en esa interconexión la entrada-salida. Después vamos a ver el por qué y cuáles son todas las complejidades que ayuda la entrada-salida a resolver y que no recaigan en el CPU. Fede pregunta, ¿puedo repetir lo que hacía la unidad de control? Sí, la unidad de control es la que genera todas las interacciones y señales necesarias para que se ejecuten las instrucciones dentro del CPU. O sea, es la que coordina y digita todo lo que ocurre en lo que se llama el camino de datos. Ahora vamos a ver algún esquema básico para que lo entiendan. En ese camino de datos que implica la ejecución de una instrucción de máquina acá adentro, ¿no? También lo que hace es interactuar con la memoria, por eso las flechitas acá, para enviar señales o pedidos de operación para leer o escribir algo de la memoria. Es el que dialoga dentro de lo que es el CPU para indicarle a la memoria qué es lo que se quiere hacer y después, bueno, hay un intercambio de datos, lo vamos a ver, entre la memoria y el CPU. En el CPU, los datos, algunos de los datos que se quieran operar, tienen que salir de esa memoria y vivir acá momentáneamente, ¿no? ¿Por qué acá? Porque las operaciones aritméticas se ejecutan dentro del CPU. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que sumar dos números, por ejemplo, dos binarios de punto fijo con signo, si esos números están residiendo en la memoria, el CPU para poder sumarlos los tiene que traer acá. Bueno, veremos cómo es eso de traerlos acá y si necesariamente siempre las operaciones aritméticas necesitan datos en la memoria, vamos a ver que no, en fin. Todo eso lo van a ir aprendiendo cuando ahora a continuación veamos esta máquina elemental y después más adelante. Ahí Rodolfo, lo que te decía, la ALU interviene o interactúa con la memoria en este sentido, que ciertas operaciones aritméticas van a necesitar algún operando que resida en memoria y quizás otro que resida dentro de la propia CPU, que vamos a ver qué significa eso, o que todos los operandos estén acá y necesitan subirse a alguna parte de la ALU para poder operar, ¿no? Ahora vamos a ver esa parte qué es y cómo funciona. Bien, avanzo un poquitín. Eh, bueno, antes de avanzar, como les decía, este esquema funcional y esta arquitectura de von Neumann es la que siguen, no sé, un porcentaje, pero imagínense el 90 y pico de las computadoras dentro de lo que es la computación tradicional, ¿no? Saco la cuántica. Que hay en el mundo. O sea, un porcentaje muy chiquito sigue en otra arquitectura que vamos a ver después. Al menos esas son las dos arquitecturas más relevantes, pero la von Neumann eh, ocupa la inmensa mayoría de la población de las computadoras. No importa que sea una computadora de escritorio, que sea un celular, que sea el smartwatch, que sea todos esas computadoras tienen conceptualmente el mismo funcionamiento que describimos someramente acá. Bien, ahora sí. Avanzo casillerito y vamos a repasar brevemente estos dos principios que mencionamos antes, que son los que von Neumann presentó quizás como más disruptivos a la hora de entender cómo funciona un computador, ¿no? El principio del programa almacenado, que dice esto, que tanto las instrucciones como los datos que se usan en esas instrucciones residen en la memoria, ¿no? Y acá va mucho de esta flechita que está acá, ¿ok?
Las instrucciones van a vivir acá momentáneamente en la memoria. ¿Cuándo viven acá? Cuando un programa se transforma en un proceso que se está ejecutando en la máquina. Mientras sea un programa, ese programa va a estar acá afuera, en un disco, en un CD, en un pendrive, en donde sea. Acá es un programa en un archivo, ¿tá? En .exe o lo que sea. Cuando eso es un proceso en ejecución, viene acá. Y acá es donde se cumple ese principio. Porque las instrucciones, o sea, el programa, vive acá junto con los datos. Y interactúa, perdón, y se ejecuta eh, realmente cada instrucción de máquina acá dentro del CPU. Entonces, constantemente hay un intercambio entre la memoria y el CPU, tanto de instrucciones como de datos. Eso lo vamos a ver ahora. Y el otro principio es el de ruptura de secuencia. Esto que les decía, que tiene que existir, o sea, la máquina nativamente tiene que tener una instrucción, o sea, el CPU tiene que entender una instrucción que le permita a esa computadora romper esa secuencia de ejecución. Es decir, vengo ejecutando instrucciones una debajo de la otra y en algún momento quiero tomar una decisión y en base a la decisión, por ejemplo, no sé, bifurcar hacia otra parte más arriba del programa, más abajo, ¿tá? Pero no seguir en cascada instrucción por instrucción. ¿Cómo se les ocurre que este concepto de la ruptura de secuencia lo tienen hoy entendido? O sea, de lo que han cursado, algoritmos 1, por ejemplo. ¿Cómo, cómo ejecutan o cómo le dicen a una máquina hoy desde su conocimiento? Bien, ahí ya Lucas dice break, Mariano dice un if. El if es la evaluación, ¿ah? En realidad, específicamente, lo que hace mención a este principio es la ejecución de la ruptura, ¿no? Que iría más por el break. Bueno, un exit implica una ruptura de secuencia, un go to, bueno, todo ese tipo de instrucciones eh, son las que permiten romper una secuencia de ejecución. Vamos a ver más adelante que en el lenguaje que entiende directamente el CPU, que es el lenguaje de máquina, existen instrucciones específicas para hacer esa ruptura de secuencia, ¿no? En todas las arquitecturas o computadoras que hay dando vueltas por ahí. Bueno, avanzo. Ahí frénenme si hay dudas. Bueno, ¿qué es lo que queremos proponer como anclaje, como experimentación concreta de una máquina básica, ¿no? Lo que les queremos traer es una máquina teorizada, no existe en el mundo real la máquina Abacus, le llamamos así, o la bibliografía se menciona de esa manera, no existe una máquina Abacus por ahí dando vueltas, sí sigue lineamientos de ciertas arquitecturas que se llaman arquitecturas de acumulador, ¿no? Que era una arquitectura que muchas de las computadoras hogareñas en los años 80 utilizaban. ¿Por qué? Porque era una arquitectura simple y que nada, servía a los propósitos que se necesitaban, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, les vamos a proponer usar esta máquina Abacus para aprender todo este funcionamiento elemental. ¿De qué se compone una máquina desde el punto de vista, de nuevo, conceptual a bajo nivel? Básicamente, vamos a tener estos componentes. Vamos a tener compuertas, registros, y acá les pongo la palabra en inglés, que es register, para diferenciarla de la otra palabra que quizás muchos conozcan, que es record, que la traducción en español es la misma, es registro. Acá vamos a hablar de register. Vamos a ver lo que es la memoria y cómo está compuesta, son celdas, y el concepto de bus. Tomás dice, ¿cuál es la relación entre la máquina Abacus y la arquitectura von Neumann? La máquina Abacus, que sigue una arquitectura de acumulador, es en definitiva
una forma de arquitectura von Neumann. O sea, como les dije, prácticamente todas las computadoras con las que se puedan topar siguen la arquitectura von Neumann. La máquina de Abacus es un ejemplo básico de ese tipo de arquitecturas. Por eso la traemos acá y la usamos como ejercicio de acercamiento para ustedes. Van a ver que van a programar en esta máquina de una forma súper elemental. Eso también les va a ayudar a empezar a entender cómo interactuar a este nivel con una computadora, ¿no? Para que después entiendan cómo se programa a bajo nivel, por ejemplo, en Intel o en la ARM. Sí, Tomás, es una implementación más de la arquitectura von Neumann, la máquina de Abacus. Bien. Entonces, ¿qué es una compuerta? ¿Qué es un registro? ¿Qué es una celda? Vamos a ver el esquema de la máquina y vamos a ir entendiendo qué es cada uno de esos componentes. Este dibujito es el dibujito esquemático de la máquina Abacus. Si se fijan, esta máquina solamente especifica el CPU, que sería esta parte de acá a la izquierda, unidad aritmética y lógica y unidad de control, y la memoria. En esta máquina no vamos a hablar de entrada-salida, ¿por qué? Porque solamente vamos a interactuar y vamos a programar directamente sobre la memoria. No vamos a ahondar en cómo hacer entrada-salida acá. Después en Intel sí van a ver de qué manera poder hacer una entrada-salida y en ARM también. Bien, entonces, conceptualmente, revisando eso que aparecía en el slide anterior, ¿qué es una compuerta? Era, ¿no? El primer concepto que habíamos visto antes. Bueno, una compuerta es un componente de hardware, un componente electrónico que permite la circulación de una señal eléctrica en un sentido. Por eso se habla de un circuito electrónico que es unidireccional, ¿no? Como compuerta. Y además de ser unidireccional, es biestable, es decir, tiene dos estados. ¿Esos estados cuáles son? Dejo pasar, o sea, la compuerta está abierta, o está cerrada la compuerta. ¿Dónde ven compuertas acá en este dibujo? En todas las flechitas que tengan este circulito en el medio. Cada flechita con circulito es una compuerta en esta máquina. ¿Qué significa? Que está uniendo dos partes componentes, por ejemplo acá une este bus, que ahora vamos a ver qué es, con esta partecita que es la UAL, la unidad aritmética lógica. Esta compuerta une esto que dice acá RI con este bus, en fin. Cada compuerta que tiene flechita porque es unidireccional es un puente, digamos, entre dos componentes de la máquina y puede dejar pasar información o corriente eléctrica si está abierta o no deja pasar esa información o esa corriente eléctrica si está cerrada, ¿no? Esa es la explicación de compuerta. ¿Qué es un registro? Un registro es un componente electrónico también que está formado por varios biestables, es decir, varios lugares en donde se puede almacenar un bit, un 1 o un 0. ¿No? Los registros tienen la particularidad de ser componentes que tienen una tasa de acceso o una velocidad de acceso muy rápida. Son los elementos más rápidos en cuanto a acceso en una computadora. Son mucho más rápidos que el acceso a la memoria, por ejemplo. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. Por biestable no se había referido a que es que posee dos estados Sí, cuando estábamos hablando de compuerta. sí, digamos, conceptualmente es eso. Puedes tener un biestable, una
apertura o cierre, o un 0 o un 1 si lo llevas al caso del bit en el registro. El concepto de biestable es ese, es el mismo, es dos estados. Cuando hablas de compuerta, esos dos estados son que esté abierta o que esté cerrada. Es decir, que deje pasar corriente o que no deje pasar corriente. Cuando ese concepto lo usas en un registro, el biestado es que almacene un 0 o almacene un 1. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces, les decía que los registros son los componentes más rápidos en una computadora, mucho más rápidos que la memoria, y almacenan una cantidad relativamente pequeña de información. Vamos a ver acá en esta máquina registros que almacenan 16 bits, y en la vida real, en una computadora, como van a ver en Intel, de 64 bits, los registros normalmente tienen esa capacidad, 64 bits, que son 8 bytes. ¿Okay? Es algo muy, muy pequeño en relación a lo que almacena una memoria RAM, hablando de gigas de información, ¿no? Bien, eso igual lo repasaremos en la unidad 5 cuando veamos el tema de memoria, ¿no? Bien, entonces, vimos compuerta, vimos registro. ¿Qué nos queda? Nos queda ver bus. Bus son estos dibujitos que están acá. Un bus es también un componente electrónico que imagínenselo como un camino de información. O sea, un bus transporta información, no persiste la información. Un registro permite persistir información. Es decir, yo guardo momentáneamente información, que la uso para algo, o la máquina la usa para algo, y después se reescribe constantemente. El bus no, el bus solamente transmite información de un lado al otro, pero no persiste nada. Es una serie de cables, por así decirlo, que permiten ese transporte de información, ¿no? Y se habla de un ancho de bus, porque es cuántos cablecitos hay en paralelo para transmitir información, ¿no? Entonces uno puede hablar de un bus de 16 bits, 32 bits, 64 bits o lo que sea, ¿no? Quiere decir que en paralelo transmite esa cantidad de bits de un lado para el otro. ¿Ok? Y como ven en el ejemplo, en el gráfico, esta máquina describe dos bases dedicados. Un bus que está acá abajo, que dice de datos, porque va a ser un bus en el cual va a viajar conceptualmente información que son datos. Después vamos a ver que además de datos van a viajar acá instrucciones. Y otro bus que dice que es bus de direcciones. ¿Por qué? Porque este bus va a transmitir información relacionada a direcciones de memoria. Ahora vamos a profundizar. Bien, hablamos de compuerta, de registro, de bus. ¿Qué nos queda? Memoria. La memoria, que está acá graficada de esta manera, es un componente electrónico que es un semiconductor que permite almacenar información en forma volátil. Es decir, la memoria, y acá específicamente hablando de la memoria RAM, es una memoria que no se persiste en el tiempo. Es decir, si yo desenchufo la máquina, lo que hay en la memoria RAM no está más. Esa memoria RAM, que está acá esquematizada, se divide en elementos todos igualitos, que nosotros denominamos celdas, ¿no? Toda memoria se divide en celdas. Como vimos en la historia de la computación, antiguamente esas celdas se denominaban palabras y la memoria se dividía en distintas palabras, ¿no? Hoy en día, prácticamente todas las computadoras, por no decir todas, dividen la memoria en celdas de un tamaño fijo que es de un byte. Es decir, todos los bytes de esa memoria tienen alguna identidad propia. Cada celda, o hoy en día cada byte de esa memoria, tiene dos atributos. Uno es, que son los que figuran acá.
contenido y el otro es dirección. ¿Qué significa esto? Cada celda de memoria tiene que ser identificable de forma unívoca. Es decir, yo como computadora tengo que identificar cada una de esas celdas. Para eso está su dirección. Su dirección es un número, que normalmente lo van a ver escrito en hexadecimal, que arranca en 0 y termina en el último byte direccionable de esa memoria, ¿no? Si es una máquina de 32 bits, bueno, va a tener 2 a la 32 bytes de memoria. Cada uno de esos bytes va a tener su dirección. Va a ser la dirección 0 para el byte inicial, la dirección 1 para el siguiente byte, la dirección 2 para el que le sigue, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y a su vez, cada celda lo que va a tener es un contenido. ¿Qué significa esto? En ese byte voy a tener algo adentro, ¿no? Un byte, 8 bits. Voy a tener un contenido. Cada celda podrá tener el contenido que sea, y obviamente ese contenido va a ser reescrito las veces que sea a lo largo de la ejecución de los programas en esa máquina, ¿no? Lo que nunca va a dejar de existir va a ser la identificación de la celda. Siempre la dirección va a ser única para cada celda de la memoria. ¿Ok? ¿Me van siguiendo ahí? Estos son conceptos básicos que aplican a cualquier computadora. ¿Ok? Una consulta con relación Sí. al proceso de la memoria. En el concepto que dio dice que la memoria es un componente electrónico volátil que se asemeja a la RAM. Es decir, Sí. que podría ser como una analogía entre la máquina Abacus y como la RAM y el CPU de una computadora. ¿Mm? Sí, o sea, esto que estoy diciendo son conceptos que trascienden a la Abacus, o sea, los traemos acá, pero el concepto de memoria, la subdivisión en celda, la dirección, el contenido, todo eso es universal. O sea, Ok, vos agarrás tu chip de memoria RAM que tenés en tu notebook y si pudieses ver adentro cómo está compuesto, bueno, está compuesto por eh, miles de celdas de un byte cada uno. Y cada uno de esos bytes tiene como una etiquetita que es su dirección. claro. Y otra cosita. Entonces, la definición de memoria no volátil, que es la que almacenaría información de manera permanente, entre comillas, todavía no se presenta dentro de este modelo No, de eso computador. es almacenamiento, lo que llamamos almacenamiento secundario. Eso Ok. se ve en la unidad 6 y ahí es donde hablas de, por ejemplo, un disco rígido, un pendrive, un disco de estado sólido, una unidad de cinta, un CD, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Una consulta. En este Sí, caso, ¿los registros en qué parte se encontrarían de gráfico? bien, ahora vamos a individualizarlos y entender qué significan las letritas que tienen ahí adentro. Muchas gracias. No, de nada. Ahí Andrés dice, consulta, así como cuando desenchufamos se limpia la memoria. ¿Pasa lo mismo con los registros? Sí. Los registros no persisten la información porque requieren de energía eléctrica para que siga viva su información. Bien, ahí respondiendo a lo que dijo Guido, che, ¿y los registros dónde están acá? Bueno, esta máquina Abacus tiene unos cuantos registros. Vamos por el principio. La máquina Abacus tiene un registro de próxima instrucción, que es este que está acá, RPI, que sirve para decirle constantemente al CPU cuál es la próxima instrucción que tiene que ejecutar. En esto que venimos hablando, de que el CPU es el cerebro de la máquina que ejecuta lo que se llaman instrucciones de máquina, o sea, instrucciones que entiende directamente el CPU, el conjunto de instrucciones que entiende ese CPU. Bueno, acá, en este componente, va a estar la dirección de memoria de la próxima instrucción que el CPU tiene que ejecutar en esa máquina.
¿Cómo se sabe cuál es la próxima instrucción? Bueno, hay un montón de mecanismos para que esto tenga coherencia en la ejecución de los programas, ¿no? O sea, imagínense en una máquina como la que tienen ustedes. Cuando ustedes le dan doble clic, por ejemplo, al Excel o al iconito del Word, y quieren abrir el Word como un programa, en algún momento en el RPI va a haber una dirección de memoria que apunte al lugar en donde esté el código de el Word como programa. Es decir, el Word va a estar residiendo en la memoria y lo primero que tiene que hacer, que es dibujar la ventanita y no sé qué, bueno, se va a ejecutar con instrucciones de máquina que estén acá, en la memoria, y la primera de todas ellas va a estar acá. Después vamos a ver, bueno, cómo se carga esto, quién lo carga y demás, pero siempre, siempre, en la máquina, el RPI va a decirle al CPU cuál es la próxima instrucción que tiene que ejecutar. El otro registro que tiene la máquina, y esto conceptualmente también es universal, ¿eh? O sea, esto que les digo, si bien en la Abacus se materializa con este registro, el concepto de registro de próxima instrucción es universal. Todas las computadoras que siguen la arquitectura de von Neumann tienen un componente, llámese RPI o como se llame, en donde reside la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. El otro registro universal es el registro de instrucción, este que está acá, el RI. El registro de instrucción tiene en todo momento los bits que componen la instrucción de máquina que se va a ejecutar. ¿Ah? Una instrucción de máquina se compone de campos y de bits. ¿Dónde reside esa instrucción? Momentáneamente en la memoria, y en el momento en que el CPU la tiene que ejecutar, esa instrucción tiene que viajar y quedarse acá. ¿Por qué? Porque esto es el CPU y desde acá se va a ejecutar. ¿Me van siguiendo ahí? Empieza a complejizarse, pero bueno, es el funcionamiento básico de una computadora. Esperen que ahí se llenó el chat de preguntas. Luca dice, en este modelo no podés tener información que perdure. No es que no podés tener información que perdure, sino que no exploramos esa parte. O sea, la persistencia en un almacenamiento secundario no lo vamos a ver en Abacus. Por eso les decía que no está la entrada-salida, además. No es parte del aprendizaje que queremos capturar. Y además que, bueno, esta es una máquina, ya les digo, teorizada. Nos damos la licencia de no poner esa parte, ¿ok? Vamos a trabajar siempre sobre la memoria y no vamos a ni desenchufar la máquina ni nada por el estilo. Andrés dice, es como un stack de instrucciones. Ahí me perdí lo del stack de instrucciones. ¿Qué era como un stack de instrucciones? El RPI. En realidad el RPI tiene un contenido único, no es una pila de... lo que tiene adentro del RPI es una dirección de memoria, un número, que es la dirección de esa celda de memoria donde empieza esa instrucción. Ponele, no sé, 34F. Eso es lo que va a tener adentro del RPI en esta máquina. ¿Qué es 34F? Hacete la idea que es como apuntar a algún lado de la memoria, a una celda, en donde ahí adentro está la instrucción de máquina que se va a ejecutar. Pero no tiene un historial, no apila nada, o sea, es un puntero o una referencia momentánea a la instrucción que se va a ejecutar. Ahí creo que también respondí a lo que preguntaba Federico, que es poder repetir lo del RPI. Daniel dice, no, capté lo del RI. El RI es el registro de instrucción. Ahí vive la instrucción de máquina cuando viaja de la memoria para ejecutarse en el CPU. Acuérdense que el CPU es el que ejecuta las instrucciones. Pero las instrucciones, por esto que vimos de von Neumann,
viven en el proceso en memoria. En algún momento, esa instrucción tiene que salir de acá y venir acá para ejecutarse. Entonces, ahora vamos a ir viendo ese ciclo, ese circuito en el camino de datos acá adentro, ¿no? Y es enganchar cómo arranca del RPI, cómo llega al RI, cómo se ejecuta. ¿Podrás sobreescribir el cuadro como camino para entender bien cómo funciona? Ahí me perdí lo que decís, Carolina. Si es esto del circuito, lo vamos a ver ahora, a ese circuito, para seguir ese camino. Ok, sí, ahora los voy a invitar a que me ayuden ustedes a construir ese circuito en base a lo que van aprendiendo de este gráfico. Vamos a ir a una pizarrita y lo van a ver ahí. Bien, el otro registro que tiene esta máquina es el registro de dirección de memoria, que es este que está acá, el RDM. Este registro y el RM, que es el registro de memoria, estos dos, son parte de la memoria. Este que está acá, el RDM, es el que recibe cualquier dirección de memoria a la cual se quiere acceder. Es decir, acá va a estar la dirección de la celda de memoria que yo quiero acceder. Sea para lo que sea para ir a buscar una instrucción o sea para ir a buscar un dato. Acuérdense que en esta memoria está todo ahí. Están los datos y las instrucciones. Todo mezclado, entre comillas, ¿no? Mezclado porque no es un caos, sino que hay una coherencia. Pero digo, cualquier celda de memoria puede momentáneamente tener una instrucción o un dato. Es indistinto. No hay ninguna marca, no hay ninguna división en esta memoria que diga esto de acá es dato y esto es instrucción. Siempre va a ser la interpretación en la ejecución del programa lo que a ustedes como programadores o al que programó el software le va a dar coherencia a eso. Y el RM es el registro de memoria y es el punto de intercambio de contenido, por eso está acá, ven, sobre el bus de datos, de intercambio de contenido entre la memoria y el resto de los componentes. Cuando yo quiero, por ejemplo, que una instrucción viaje al RI, va a pasar por el RM. Cuando yo quiero que un dato salga de acá y viaje a la UAL, va a pasar por el RM. Profe, Sí, tengo una pregunta. sí. Cuando dijo que en el RM pasan instrucción y datos, cuando dice instrucción se refiere al RPI y cuando dice dato al RI, ¿o? No, cuando yo digo que viajan por el RM instrucciones, es que la No, instrucción... al RDM. En el RDM viajan direcciones de memoria, que pueden ser referencias a instrucciones o a datos. Siempre acá viaja una dirección. Okay. No sé si eso era lo que preguntabas. No, pensaba, o sea, lo que yo había dicho que ingresa instrucción y datos, instrucciones y datos. Pensaba No, que... entran direcciones de instrucciones y direcciones de datos. Eso es clave de entender. Si lo dije mal, pido disculpas ahí, pero una cosa es la dirección y otra cosa es el contenido, ¿no? En el RDM van a viajar direcciones, ¿no? Imagínense que es el dedo índice que dice, che, en esta celda es donde tenés que ir a buscar la instrucción o el dato. Eso es lo que dice el RDM. Y el RM contiene eso que me traje de la memoria o que quiero desde otro lado meter en la memoria, ¿no? En una memoria básicamente hay dos operaciones, leer o escribir, bien básico. ¿Escribo algo en la memoria o leo algo en la memoria? Para escribir o para leer tengo que tener ese índice que me dice dónde. Ese índice es la dirección de la celda. ¿Ok? Entonces, siempre el acceso a la memoria es con ese índice, con esa dirección. Y ese índice va a viajar siempre por acá. Y lo que saque o ponga de la memoria viaja por acá. ¿Ok? Es como que doble entrada. Por este lado entra la dirección, por este lado entra o sale el contenido, y acá adentro ocurre la operación de lectura o escritura. Y acá adentro obviamente está los contenidos de las celdas, ¿no? Acá está toda la info que está en la memoria.
Marco dice, ¿el RDM es un intermediario entre la memoria y la unidad de control? Sí, podemos verlo como un intermediario si querés. Es la puerta de entrada para la memoria en cuanto a la dirección, y el RM, si querés, es la puerta de entrada o de salida para lo que es el contenido de la memoria. Bien, bueno, y el último registro de esta máquina no está nomenclado como R, ven que todos dicen R. Bueno, el último registro, desde el punto de vista electrónico, es el acumulador, que es esto que está acá. El acumulador es conceptualmente un registro que vive dentro de la UAL. ¿Para qué se usa el acumulador? Para hacer las operaciones aritméticas. Esta máquina, Abacus, en particular, sigue lo que se llama una arquitectura de acumulador. ¿Qué significa esto? Que esta máquina va a operar con uno de los operandos, por ejemplo, si tienen que hacer una suma de A más B, A o B van a estar guardados acá. Y el otro operando es el que van a tomar desde la memoria para hacer la operación. Es decir, esta máquina no permite hacer A más B con dos elementos sacados de la memoria. O sea, sacados simultáneamente de la memoria. Voy a tener que sacar un elemento y dejarlo momentáneamente en el acumulador y después sumarle o restarle el otro. ¿No? Así es como estuvo concebida la arquitectura de esta máquina, que es la que les digo que coincide con algunas de las máquinas hogareñas de los años 80, ¿no? Como concepto. Eran máquinas que necesitaban que uno de los operandos esté siempre en este acumulador, en este registro. Por eso se las conoce también como máquinas de una dirección. ¿No? ¿Por qué? Porque un operando viene de acá y el otro reside antes en el acumulador. ¿Ok? Lo van a ver ahora cuando intentemos ejecutar instrucciones y van a ver que sí o sí tienen que hacer para una suma dos pasos, no pueden sumar directamente. Bien. Creo que de los componentes ya los dijimos todos. Después queda el secuenciador de instrucciones. El secuenciador de instrucciones no es ni un registro, ni un bus, ni una compuerta. Es un elemento que forma parte de la unidad de control, que si se fijan no está conectado con nada, porque es como si fuese el cerebrito que emite las distintas señales para que todos los procesos que ocurren de intercambio de información entre el CPU y la memoria, y todo lo que ocurre internamente dentro del CPU, suceda. Como su nombre lo indica, secuencia las instrucciones de máquina. Es decir, le va diciendo al CPU, va orquestando acá adentro, cuáles son los pasos siguientes que tienen que ocurrir, y va enviando señales a los distintos componentes para que esos pasos sucedan. Ejemplo de algo que hace el secuenciador de instrucciones, emite señales de control sobre las compuertas. ¿No? Para que esta compuerta se abra, este componente le envía una señal y le dice abrite. Entonces el secuenciador sabe en qué secuencia tiene que pedir las distintas compuertas que se abren o se cierran. También el secuenciador de instrucciones le dice a la memoria que haga una operación de lectura o de escritura. Eso lo vamos a ir viendo ahora en la secuencia de ejecución de una instrucción, por ejemplo. ¿No? Bien, ahí creo que barrimos sí todos los elementos. Dice Brian, ¿es el director de la orquesta de las componentes del CPU? Sí, es como un director de orquesta. Tomás dice que esta arquitectura tiene 5 registros controlados en el acumulador. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Al menos, de nuevo, esta es una arquitectura teorizada y son los que están dibujados, ¿no? En una máquina real hay muchísimos más registros. Algunos que son visibles al programador, otros que son invisibles.
Acá vamos a ver que ninguno de estos registros son accionables directamente por ustedes cuando programen. Saben que existen, pero no los accionan directamente. En las máquinas que programen en Intel y en ARM van a tener registros sobre los cuales puedan accionar. Pero nada, no me quiero adelantar, eso lo vamos a ver recién la semana que viene y cuando empiecen con los casos de estudio. Luca dice, entonces sería el que hace que justamente todo funcione, esté interconectado. Sí, orquesta todo eso. Emite básicamente señales para todos lados y sabe cómo articular el caminito o la secuencia de pasos para que las cosas sucedan. Estamos, obviamente, simplificando esta complejidad, ¿no? Ni lejos vamos a pretender entender cómo realmente electrónicamente funciona un CPU. O sea, eso quedará para un ingeniero electrónico, ¿no? Acá vamos tratando de entender de forma elemental qué sucede. Federico dice, ¿cómo manda la información? Bueno, a través de señales electrónicas. O sea, imagínate que hay cablecitos, por así decirlo, directos hacia cada uno de los componentes para que el secuenciador de instrucciones pueda emitir esas señales. ¿Ok? Lo que no hay es un transporte de información por un bus, como en estos casos. ¿Ok? No sé si ahí queda claro, Federico. Bien. Bueno, entonces, adelanto un poco. Así vamos al lienzo y trabajamos esto. Esto ya lo vimos. Dijimos que era una máquina de dirección, un operando o una máquina de acumulador. Y la memoria dividida en celdas. Esto ya lo vimos. Todos los componentes y qué tienen adentro. Y vamos a esto, que es lo trascendental. Y es universal también. En una computadora, el CPU ejecuta instrucciones. Y como vimos, esas instrucciones viven en la memoria hasta que se toman de la memoria, pasan al RI y efectivamente el CPU las ejecuta. Eso de ir a buscar la instrucción y dejarla en el RI, conceptualmente es una de las fases de ejecución de una instrucción de máquina. Es la fase de búsqueda. O fetch en inglés. El fetch de la instrucción es ir a buscar la instrucción a la memoria, ¿no? Entonces, cada vez que una instrucción de máquina se ejecuta, lo primero que ocurre es la fase de búsqueda. Lo otro que ocurre es, una vez que la instrucción está en el RI, es la ejecución misma en sí. Por ejemplo, si la instrucción que quedó en el RI era sumar dos números, bueno, la fase de ejecución lo que va a hacer es sumar esos números en la UAL. Si la instrucción que quedó en el RI era bifurcar, hacer un break o ir a otro lado, bueno, la ejecución será que implica ir a otro lado en el programa, ¿no? Y así sucesivamente. Esto, de nuevo, es universal, no es de Abacus. Toda computadora del planeta que siga los principios de la arquitectura von Neumann tiene un CPU que ejecuta un ciclo de instrucción con estas dos grandes fases, la de búsqueda y la ejecución. Y todo el tiempo el CPU está haciendo esto. Ejecuta instrucciones de máquina, búsqueda, ejecución, búsqueda, ejecución, búsqueda, ejecución, por los siglos de los siglos, hasta que la apague. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora sobre esta máquina es cómo cuernos funciona esa fase de búsqueda y esa fase de ejecución. Y para ir entendiendo eso, vamos a introducir otro concepto que es el de microinstrucciones, que ahora lo vamos a ver. Pero si estamos listos, abróchense los cinturones y vamos a ir al lienzo para que, en base a este dibujito que vimos antes, ustedes me vayan indicando cómo ocurre cada una de estas fases.
Ese es el desafío. Voy a compartir entonces la pestañita con la pizarra y vamos a trabajar ahí. Díganme si la ven. Creo que sí, ya se debería estar viendo. Se ve, se ve. Sí, se ve. Bueno, miren. Este es el dibujito que vimos antes, ¿ok? Es el mismo que estaba antes. Acá está anotado dónde están las compuertas, cuál es un bus, cuál es un registro, ejemplo, ¿no? Y las celdas de memoria donde vive, ¿ok? Esto ya lo vimos. Por acá al lado, esto es clave también. Una celda de memoria, esquemáticamente, sería este cuadradito. Tiene dos cosas la celda de memoria. Una dirección y un contenido, ¿ok? Y acá hay un ejemplo inventado en la memoria de esta máquina Abacus. Hay una dirección, que es un número en hexadecimal, 30F, inventado, y un contenido de esa celda. También en hexadecimal, 1201. ¿Por qué esa celda tiene un contenido de 16 bits? O sea, 2 bytes. Bueno, porque esta máquina Abacus, en la mayoría de los ejercicios y ejemplos que vean, está concebida con esas características. Direcciones de 12 bits, es lo que dice acá, direcciones de 12 bits y celdas de memoria de 16 bits. ¿No? Cada celda tiene 16 bits de tamaño. La celda siguiente será la 310, que vendrá acá al lado, y será de 2 bytes pegaditos. Y la celda 311 vendrá acá y será de 16 bits, y así sucesivamente. ¿Me siguen ahí? Bien, avanzo. Acá hay un esquema muy simple de cómo podríamos entender el intercambio de información entre dos componentes de la máquina, ¿no? En este caso sería entre un registro 1 y un registro 2. Es la simplificación absoluta de los eventos eléctricos que ocurrirían en ese intercambio. Acá está el secuenciador de instrucciones, acá está el registro 1, acá está el registro 2. Imagínense, y acá hay un bus que es el conector entre los registros, ¿no? Esto que está acá dibujadito sería la compuerta unidireccional. En este caso, esta compuerta es la que saca información del registro 2 y la deja en el bus, y esta compuerta es la que permite desde el bus incluir algo en el registro 1. Acuérdense que cada compuerta es unidireccional. Para que este registro haga el camino inverso, tiene que haber una compuerta acá al lado, y acá lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona el intercambio de información? Supónganse que quiero que lo del R2 esté en el R1, ¿no? Los bits que están acá, quiero que se copien acá. El secuenciador de instrucciones emite una señal de control sobre este registro 2 a esta compuerta y le dice abrite. Al abrirse, esta compuerta deja que estos bits que están acá, que es una intensidad de corriente que está viva acá, viaje y se copie en este bus. No es que desaparece de acá, sino que esa intensidad de corriente viaja por la compuerta y vive acá. Y está dando vueltas, 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 sin salida, porque la única compuerta que está abierta es esta, ¿no? Y no se persiste, pero imagínense que va de un lado al otro, ¿no? Hace este caminito. Después el secuenciador de instrucciones emite otra señal para abrir esta otra compuerta. Entonces, cuando eso ocurre, esta compuerta se abre y deja que esta intensidad de corriente, que eran estos bits que salieron de acá y estaban dando vuelta acá, viajen y se copien y pisen el contenido del R1. ¿Ok? Cuando esos eventos ocurrieron, el secuenciador de instrucciones cierra estas dos compuertas. Es fundamental entender que las compuertas tienen que estar abiertas las dos durante un tiempo para que esta información se copie. No puedo abrir esta y cerrarla antes de abrir esta, porque lo que está acá en el bus se perdería. ¿Ok? Eso es, de nuevo, el intercambio súper
resumido de cómo ocurre esa copia de información. Bueno, acá no quiero spoilear esto que está acá y quiero que vayamos a esta parte y que ahí ustedes me ayuden con esto que les voy a preguntar. Quiero que coloquemos estos numeritos y sigamos el flujo de, bueno, ahí le estoy exponiendo cómo, el flujo de cómo ocurre una fase de búsqueda. ¿Ah? Repito, ¿qué es la fase de búsqueda para inspirarnos? Ahora voy con tu pregunta, Lucas. La fase de búsqueda es el proceso o la parte por la cual la máquina busca una instrucción desde la memoria y la deja disponible en el registro de instrucción para que se ejecute. ¿Ah? Esa es la fase de búsqueda. Lucas dice, ¿podrá suceder que en el lapso entre que se ejecuta la señal de control R1 y R2 y R1 exista pérdida de información? No debería, digamos. El funcionamiento correcto es que no haya ninguna pérdida ahí. Eso está funcionando correctamente, digamos. Bueno, ahí ya Federico se envalentona para decir, me parece que el 1, o sea, el circulito 1, debería estar en el secuenciador de instrucciones. Y Reginaldo dice, no, sería el último. Bueno, ahí empieza el debate, ¿no? Maxi dice el 1 en el RPI. Reginaldo dice en el RI. Bueno, a ver, ¿cómo organizamos esto? No, me había confundido, pensaba que había escrito RI. Ok. Bien. El secuenciador de instrucciones en sí, imagínense que lo vemos como un Dios todopoderoso y omnipresente, y no le vamos a atribuir como partecitas en ese flujo. ¿Por qué? Porque tendríamos que poner 27.000 números, ¿no? Para decir qué señales va digitando y demás. O sea, por un momento, digamos, dejémoslo de lado y concentrémonos en estos componentes. Entonces, de todo lo que han dicho, parecería ser que el primer lugar para poner este 1 tiene que ser en el que me indique la máquina por dónde arrancar esa lectura. ¿Dónde creen que está la información clave para saber cuál es la instrucción que tengo que ir a buscar? Que ya lo han dicho, pero... El RPI, exacto. El componente que tiene la info es el RPI. ¿Por qué? Porque tiene la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutarse. Y es el primer componente que interviene en la fase de búsqueda. Y acá sí podemos decir, bueno, ok, ¿cómo sale esto de acá? Sí, el secuenciador de instrucciones abre esta compuerta, que es la que baja los de direcciones, y a su vez abre esta otra, que es la que hace que la información viaje hacia el RDM. ¿Por qué creen que hacia el RDM? Porque tiene la dirección de la instrucción. Porque tiene la dirección de la instrucción y dijimos que era la puerta de entrada para que después ocurra algo ahí en la memoria, ¿no? Y claro, y también porque estaría en fase de búsqueda, porque no puedo ejecutar nada si primero no tengo la información. Exacto. Entonces, lo primero que debería hacer es buscar algo para empezar a ejecutar con lo que tengo en la memoria. Exacto. Y además, visualmente en el gráfico se dan cuenta que si la información baja del RPI, porque no hay forma que no baje, no puede ir a otro lado que no sea acá. O sea, no hay caminos hacia otro lado. Necesariamente de acá va acá. Bien. Luego de que el RDM recibe esa dirección de memoria, lo que va a ocurrir acá adentro es lo que se llama la operación de lectura. ¿Qué es la operación de lectura? De nuevo, el secuenciador de instrucciones le va a decir a la memoria, con este dato que te entró acá, hace una lectura. ¿Qué es hacer una lectura? Es ir con esta dirección, recorrer, digamos, el índice de acceso a la memoria,
ir exactamente a esa celda y posicionarse en ese lugar de la memoria y copiar ese contenido al RM. Todo eso ocurre en la operación de memoria. Ahora lo vamos a ver escrito de una manera para que les quede súper anclado. Digamos, la explicación sería esa. Con esta información, el secuenciador emite una señal de lectura y la memoria lo que hace es, con este dato, posicionarse en la celda correcta y que ese contenido de esa celda se copie en el RM. ¿Okay? Eso no tiene un numerito asociado, sí un paso, que lo vamos a escribir, pero no le ponemos un numerito porque no hay ninguna compuerta involucrada. Entendamos que los numeritos se asocian a intercambios de información a través de compuertas. Es arbitrario eso que estoy diciendo, ¿no? Lo de los numeritos. Daniel levantó la mano. Adelante, Daniel. Sí, perdón, ahí si queremos escribir en lugar de leer, ¿cómo se entera que tiene que escribir en lugar de Bueno, leer? la escritura la vamos a ver después cuando veamos una ejecución de un almacenamiento de información. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Bien, entonces, una vez que el dato quedó acá, en el RM, ¿qué es lo que quedaría en el RM, acá adentro? Después de esa El operación de contenido. lectura. El contenido. ¿Y ese contenido qué es? Conceptualmente. Una instrucción. Exacto, una instrucción de máquina, tal cual. Es una instrucción de máquina. En este caso, ¿no? En esta fase de búsqueda particular, porque ahí Lucía dice una instrucción de un dato, está perfecto, en el RM puede quedar una cosa a la otra, pero en este caso particular, como es la fase de búsqueda de una instrucción, en el RM queda una instrucción de máquina, o sea, los bits que representan una instrucción de máquina. Entonces, el tercer paso es que esa información viaje. ¿A dónde debería viajar? Al RI. Exacto. Entonces, el SI le emite una señal a esta compuerta que baja del RM al bus y le va a indicar a esta otra compuerta que sube al RI que se abra para que se copie este contenido acá. Y ahí va el 4. ¿Okay? Bien. En ese caso, cuando esto ocurrió, en el RI queda la próxima instrucción que se va a ejecutar. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿creen que la fase de búsqueda terminó ahí o hay algo más por hacer? Y creo que faltaría la instrucción que sigue, Bien, porque falta. Ahí voy a si la cargo pregunta de Tomás. la... Ah, ok. No, seguí, digo, para que Tomás quede ahí con que leí su pregunta. Ah, ok. No, lo que yo decía era que, por ejemplo, lo estaba pensando, si tengo una sola instrucción, vamos a suponer, carga el número 2 al acumulador. Entonces, como voy a la memoria, hago todo el proceso que estamos describiendo y paso el 2 Ujú. al acumulador, pero después no me queda más nada. Tengo que tener otra instrucción que me diga qué es lo que sigue. Exacto. ¿Y qué tiene que cambiar para que esa instrucción no sea la misma? Bueno, ahí Lucía lo dice, ¿no? Hay que actualizar el RPI. Fíjense que si ese RPI no cambia, podríamos repetir este ciclo infinitas veces y siempre ejecutaríamos la misma instrucción, porque el valor del RPI, o sea, la dirección de memoria que tiene guardada el RPI, sería la misma, ¿no? Entonces, el último paso de la fase de búsqueda de cualquier instrucción de máquina de cualquier computadora del planeta que siga los lineamientos de von Neumann es actualizar el RPI. En el caso de Abacus, y esto es súper particular y puntual, porque es una máquina inventada, el RPI se autoincrementa a través de una señal que emite el SI. O sea, el SI le dice autoincrementate en 1. ¿No? Es que modifique su valor y si le sume 1. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en Abacus. En otras arquitecturas vamos a ver que sucede de forma diferente. Ahí Tomás dice, ¿a qué dirección apunta el RDM a la memoria?
Bueno, la dirección que tenga el RDM es la que, en este caso de la fase de búsqueda, es la que se copió del RPI. El RPI tenía una dirección, la que sea, en el lugar donde se esté ejecutando este programa, y esa dirección es la que se copia del RPI al RDM. ¿Ok? Profe, Sí. yo no sé si lo entendí muy bien. El RDM Ujú. guarda la dirección de la celda con la que vamos A trabajar, a trabajar. sea a leer o a escribir algo en la memoria, sí. Y el RM guarda el contenido de la Sí. dirección de la celda. Claro, el No, guarda contenido el contenido de la celda. O sea, claro. lo que tiene adentro de esa celda de memoria. Y igual como dijo que la dirección es 16 y el contenido es 16 bits y la Ujú. dirección es 12. Sí. O sea, pasar de 12 a 16 no tiene nada que ver, ¿no? O si Es que no hay que pasar nada, porque las direcciones son los etiquetas que tiene cada celda de memoria. Y eso tiene un tamaño. Esta máquina direcciona eh, hasta 2 a la 12 direcciones, por eso son de 12 bits. ¿Ah? La dirección 0, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta 2 a la 12. Esas son todas las direcciones de memoria que tiene esta máquina. Ahora, cuánto mide cada celda ahí adentro es indistinto de cuántas direcciones tenés o cuántas celdas tenés. Por eso es súper clave el entender esto que está acá, que vimos antes. Una celda tiene un contenido y una dirección. Y van por carriles independientes. O sea, la dirección es el ID, es el índice, el DNI, digamos, de la celda. Y esto es lo que tiene adentro, el contenido, los bits que residen en la memoria. ¿Ok? ¿Se ve ahí la diferencia? sí, sí, o sea, sí, más o menos, la verdad. La memoria, hacete la idea de que la memoria es una matriz con cuadraditos. Imagínate una hoja cuadriculada, ¿ok? Esa es una memoria. Cada cuadradito de la hoja cuadriculada es una celda. Ahora, si yo te digo, quiero que vayas al cuadradito 27, ¿cómo cuerno sabes cuál es el cuadradito 27 de esa hoja cuadriculada? Porque de alguna forma numerás a cada cuadradito. Y empezás desde arriba a la izquierda, por decir algo, ¿no? A ese le pones el 0. El cuadrito que está al lado es el 1, el otro es el 2. ¿tá? Ahora, ¿qué hay adentro del cuadradito? Es otra cosa. ¿Qué quiero poner dentro de ese cuadradito? Ponerle que lo llenes de numeritos los cuadraditos. Bueno, lo puedo poner el número 4, ponele. Pero yo te digo, andá al cuadrito 27 y adentro escribir el 4. ¿okay? ¿Se entiende ahí? Dirección y contenido. Sí, muy claro. Bueno. Gracias. De nada. Y Nicolás dice, ¿quién le da el inicio al RPI? ¿No? O sea, como sería el huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál es la primera dirección del RPI? Bueno, ahí entra un concepto que es el concepto, si quieren, de IPL, Initial Program Loading, que es cuando yo enciendo una máquina en la vida real, ¿cuál es el RPI, el valor inicial? Bueno, hay una serie de pasos que arrancan desde el hardware que hacen que ese RPI en la vida real, digo, yo prendo mi notebook, ¿por qué aparece el logo de HP? Tengo un HP. Y después aparece, inicia Windows, bueno, ¿cómo empieza todo eso? Bueno, por hardware, en ese proceso IPL, Initial Program Loading, estoy simplificando todo, ¿no? Pero para que lo capturen. Se le inyecta a ese RPI de mi máquina el primer valor, que va a apuntar a alguna rutina básica que va a levantar información esencial para que la computadora arranque y a su vez después va a apuntar a una partecita del disco en donde va a estar el primer código de ejecución del sistema operativo. ¿no? Entonces,
lo primero que va a ocurrir en ese proceso de carga va a ser que se ejecuten las primeras instrucciones, el código del sistema operativo. Y a partir de ahí empieza todo el chiste, ¿no? Cuando ven el logo de Windows, bueno, es porque está iniciando el código del software del sistema operativo, que es el de Windows, ¿no? Pero el inicio de todo es por hardware, chan, se le enchufa al RPI un valor inicial. ¿Ok? En esta máquina Abacus, todo lo que ustedes programen va a tener esa referencia. Les va a decir, y el programa arranca en la celda, no sé, 300. La típica que van a ver es la celda 300. Entonces, si ustedes tuviesen que hacer un programa sin restricciones, bueno, mi programa arranca en la celda, no sé, 250, 2FF, 143, lo que sea, lo que quieran. Si el programa, si el ejercicio se los dice, el programa arranca en la celda 300, bueno, su primer línea de código va a ser el contenido que dejen en la celda 300. ¿Ok? Claro, ahí Andrés dice que el hardware fuerza a ese inicio y después como si fuese un loop va ejecutando instrucciones, nunca se queda sin hacer nada. Exacto. El CPU siempre está ejecutando instrucciones de máquina, ¿no? Vamos a ver después más adelante que hay momentos en los cuales se le pueden enviar señales para que interrumpa lo que haga y haga otra cosa, pero en definitiva va a seguir ejecutando instrucciones de máquina. Una que encendió, todo el tiempo está haciendo algo. Si ustedes dejan la máquina estática y pareciera que nada ocurre y que todas sus ventanitas están frenadas, hay cientos de procesos en un sistema operativo como Windows que están corriendo todo el tiempo, que están escudriñando el hardware, que están haciendo miles de cosas. Entonces, siempre el CPU está haciendo algo, que es ejecutar instrucciones de máquina. No, es que no se llena el CPU. El CPU es, agarro una instrucción, la ejecuto y ya está, eso ya es historia. Busco la siguiente, la dejo en el RI, la ejecuto y sigo con la siguiente, y así. Es como un continuo, busco, ejecuto, busco, ejecuto, busco, ejecuto. No acumula nada, digamos. Bien, vuelvo acá a ver si podemos lograr, antes de cerrar la clase, anclar la ejecución de alguna instrucción. Esto que vimos fue la fase de búsqueda. ¿Qué es lo que les traigo acá para agregar esto que está acá? Fíjense. Esos pasos que fuimos viendo, esto de que lo del RPI se copia en el RDM, que ocurra la operación de lectura al RM y del RM al RI, lo vamos a escribir esquemáticamente con estos pasos. RPI al RDM. Ahora les explico esto de las paréntesis. Del RDM cae algo en el RM, del RM al RI y del RPI se incrementan 1. ¿Ah? Cada una de estas sentencias que están graficadas acá se denominan micropasos o microinstrucciones. Es decir, son los pasitos, en este caso de la fase de búsqueda, que ocurren en esta máquina. O sea, la fase de búsqueda de esta máquina Abacus tiene estos 4 micropasos o microinstrucciones, ¿no? ¿Qué son los paréntesis? Lo que refieren es contenido de. Esto se lee así. El contenido del RPI viaja, la flechita indica el destino, al componente RDM. ¿Y esto por qué tiene doble paréntesis? Porque acá ocurre la operación de lectura. ¿Qué significa esto? Contenido del RDM. El contenido del RDM, el RDM es el registro que tiene una dirección, ¿no? Entonces, el contenido del RDM es una dirección de la memoria. El contenido de esa dirección de memoria es lo que se copia en el RM. Por eso el doble paréntesis, ¿no? El contenido del RDM es una dirección de memoria y el contenido de esa dirección de memoria es lo que se copia en el RM, ¿no? Y así sucesivamente. El contenido del RM, que es lo que tiene el RM, que es la instrucción de máquina,
se copia en el RI. Y después, lo que tiene el RPI, o sea, el contenido del RPI, que es la dirección de la instrucción que yo fui a buscar, se autoincrementa en 1 a través de la señal que envía el SI, y eso se copia o se deja en el propio RPI. Entonces, de esta manera, con estos 4 pasos, finaliza la fase de búsqueda en Abacus, ¿no? Obviamente que la fase de búsqueda de cada máquina es distinta, ¿no? Acá puede haber otros micropasos distintos, en fin. Depende de cómo esté implementada esa arquitectura, ¿no? ¿Ok? Esta jerga, ténganla en cuenta, porque es la que vamos a usar y vamos a esperar que ustedes usen cada vez que hablemos de microinstrucciones o micropasos, ¿no? En la unidad 3 vamos a ver un poco más en qué se enmarca esto, qué es eso de las microinstrucciones y cómo se implementa en el hardware, ¿no? Por ahora entiendan que una instrucción tiene muchos de estos micropasos y estos 4 son los que conforman la fase de búsqueda, ¿no? Ahora lo que les propongo es que podamos descubrir alguna fase de ejecución, ¿ok? Y ahí lo que tenemos que entender es cuáles son las operaciones, le hace las instrucciones de máquina, que esta máquina Abacus puede trabajar, con las que puede trabajar. Esas operaciones e instrucciones, cuando ustedes programen, se las van a dar, les van a decir, esta máquina Abacus puede, por ejemplo, como está acá, no hago zoom para no spoilear lo que está abajo, pero por ejemplo puede cargar, puede almacenar, puede sumar, puede bifurcar, ¿no? Son todos los tipos de instrucciones o de operaciones que la máquina puede hacer, ¿no? Todo CPU tiene un conjunto de instrucciones que entiende y le son propias. Un CPU entiende ciertas instrucciones, otro CPU entiende otras instrucciones, ¿no? Acá tienen al lado de este dibujo de la máquina algo más de información relevante. El acumulador, como el resto de estos registros que manejan memoria, que manejan contenidos, tienen una capacidad, ¿no? Que en este caso es de 16 bits, como vimos más arriba, ¿vieron? El contenido de la celda es de 16 bits, el tamaño de una celda es de 16 bits, el tamaño del acumulador también es de 16 bits, ¿no? Lo mismo que el RI y el RM. Estos 3 componentes y las celdas de memoria, todos tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque manejan el mismo tipo de información, ¿no? Que son instrucciones o datos que viajan por el bus de datos, ¿no? Y el RPI y el RDM tienen un mismo tamaño, que es el tamaño de las direcciones, que en esta máquina, por ahí arriba, habíamos visto que era de 12 bits, ¿no? Eso también es particular de esta máquina, puede ser otra máquina que tenga otros tamaños, ¿ok? Pero es para que se vayan familiarizando a la hora después de programar en esta máquina Abacus. Y el otro dato que agregamos acá es cómo se conforma el RI. Acuérdense, el RI tiene adentro bits que dicen cuál es la instrucción de máquina a ejecutar, ¿ok? Ahora, ¿cómo se conforman esos bits? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, el registro de instrucción en Abacus tiene 2 partecitas. Una es justamente cuál es la operación que quiero hacer, que es este CO, que es código de operación, ¿no? Este CO significa código de operación. El código de operación es la identificación de la instrucción que quiero que el CPU ejecute, ¿no? Cuando yo programo, le tengo que decir, por ejemplo, quiero cargar algo en el acumulador, entonces le tengo que decir cuál es ese código de operación que es hacer una carga en el acumulador, ¿no? En Abacus, ese código de operación se escribe en 4 bits, ¿no? Es una combinación de 4 bits.
Vamos a ver que, por ejemplo, el valor 0001, o sea, el valor 1, normalmente lo van a usar para identificar la operación de carga. El valor 2, o sea, el código de operación 2, va a ser para almacenar. El 3 va a ser para sumar, y así, ¿no? Y el otro elemento que conforma el RI es el campo operando, ¿no? El campo operando, por complemento, mide 12 bits. ¿Por qué? Porque todo el RI mide 16, 4 del código de operación, 12 del operando. ¿Qué se va a guardar acá en el operando? En la gran mayoría de los casos, acá van a tener justamente una dirección que les sirve como referencia de dónde está el dato con el cual quieren operar. Entonces, por ejemplo, si quieren que algo se cargue en el acumulador, vamos al ejemplo que les dije antes de A más B, ¿no? Para hacer A más B, lo que van a tener que pedirle a la máquina Abacus, primero es que cargue A en el acumulador. Entonces van a tener que programar una instrucción que sea cargar, y en el operando le van a decir cuál es la celda de memoria donde está A. ¿Cómo saben cuál es la celda de memoria donde está A? Bueno, porque ustedes van a programar eso, y van a usar una celda de memoria que ustedes consideren para decir que ahí adentro está el valor de A. ¿Sí? Y después harán otra instrucción que es, por ejemplo, sumale a A, B. Y en esa instrucción de suma, en el campo operando, van a dejar la dirección de B, ¿no? ¿Dónde está B? Bueno, en otra dirección, en otra celda de memoria, donde ustedes consideren que quieren guardar a B. No se preocupen, que a partir de la clase que viene van a empezar a ejercitar esa programación. Lo que quiero que veamos ahora, en los minutos que nos quedan, es cómo sucederían en la máquina esa carga, esa suma, ese almacenar. ¿Okay? Que se queden conceptualmente cómo ocurre eso. Miren, acá tengo unos circulitos también para que ejercitemos alguna de estas operaciones. Si quieren, vamos por la... Brian dice, ¿es un serial para diferenciar operaciones? Es un número que normalmente lo van a escrito en hexadecimal, que les va a decir cuál es la operación. ¿Ok? Por eso hablaba del 1, del 2, del 3. A veces van a usar el 0 también. Son esos números. Bien, entonces, por ejemplo, si tuviésemos que ejecutar, o sea, ya la instrucción quedó acá, ¿no? Fase de búsqueda ya ocurrió. Ahora, la fase de ejecución de una carga, es decir, una carga que implica, le estoy pidiendo a esta máquina que algo que está en la memoria quede guardadito en el acumulador. ¿Y dónde sé dónde está esa cosa en memoria? Bueno, porque en el campo operando está su dirección. ¿Ok? Entonces, ¿dónde empezarían la ejecución de esa instrucción de carga en Abacus? ¿De dónde partirían? Con esto que les dije. De RI. Bien, ahí Tomás puso RPI, pero el RPI ya está, ya ocurrió. O sea, la instrucción ya la buscamos y ya nos quedó en el RI. Ahora tenemos que empezar por acá. ¿Por qué por acá? Porque acá adentro, en estos 12 bits, está la dirección de memoria del dato que tengo que ir a buscar a la memoria para que después quede guardadito en el acumulador. Eso es lo que hace la carga. Saca algo de la memoria y lo deja en el acumulador. Entonces, parto de acá, de lo que está en el operando, y abro esta compuerta, y ahí les voy ayudando con esto, abro esta otra compuerta, para que lo que está en el campo operando salga de acá y quede en el RDM. ¿Y después qué debería ocurrir? Exacto, ahí Reginaldo dice, y ahora iría a buscarlo a memoria, exacto. Y ahí adentro de la memoria, ¿qué debería ocurrir? Que ya lo vimos antes. Que tiene el contenido. Claro, exacto. Va a ocurrir esto mismo que está acá. Esta microinstrucción es la misma, idéntica, que en la fase de búsqueda. ¿Por qué? Porque lo que quiero es
ejecutar una operación de lectura. En este caso, esa operación de lectura que ocurre acá, no va a ser de una instrucción, sino de un dato, ¿no? Pero conceptualmente, la máquina lo ejecuta igual. No hay diferencia. Y ahí es donde anclan el principio de programa almacenado de von Neumann. La forma de leer algo en la memoria es idéntica, ya sea que busque una instrucción o un dato. Esa parte de la operación, ¿no? Lo que es la microinstrucción de la operación de lectura. Ahora, cuando eso ocurrió, el dato que yo quiero guardar en el acumulador me quedó en el RM. ¿Y ahora qué creen que debería ocurrir? ¿Qué compuertas deberían abrirse? Debería cargarse al acumulador el primer operando, ¿cierto? Bueno, ¿y eso cómo ocurriría? ¿Qué compuertas abrirían? La que Del está debajo del RM, que tiene cargada la Esta. información, se tendría Baja que por abrir acá. exacto. Claro. Se abre esta y la información está circulando por el bus de datos. ¿Y cuál otra debería abrirse ahora? la que evalúa Exacto. Esta que está acá. ¿Ven? Sube por acá, en la UAL en sí no va a pasar nada, simplemente se va a ejecutar esa carga que implica que esos bits, digamos, viajen acá y queden acá guardaditos. Esa es la ejecución de una carga, que es esto que está acá. ¿Ven? Miren. Y acá hay un ejemplo. Lo que está, el contenido del campo operando, que era una dirección de memoria, viaja al RDM. Ocurre la operación de lectura y después lo que está en el RM, que es el dato que yo quería leer, lo dejo en el acumulador. Y acá hay un ejemplo de cómo verían adentro el contenido del RI. Una operación de 4 bits, hasta acá está escrito en hexadecimal, ¿no? Con lo cual este 1 ocupa 4 bits. Este sería el código de operación que entiende la máquina, que yo le digo es cargar. Y 200 sería un ejemplo cualquiera del campo operando, es decir, la dirección de memoria donde está el dato que quiero cargar en el acumulador. ¿Ok? Profe, Sí. ¿qué significaban los dos paréntesis? El contenido del... El contenido, el primer paréntesis es el contenido del RDM es una dirección de memoria. Y el contenido de esa dirección de memoria es lo que yo quiero dejar en el RM. Ahí está. Entonces el primer paréntesis es el contenido va al, por ejemplo, el operando va al RDM y el contenido de la dirección va del RDM va al RM, ¿no? Claro, es doble paréntesis porque el primer paréntesis te dice que acá dentro del RDM hay una dirección. Y el contenido de esa dirección de memoria es lo que querés guardar acá. Por eso es doble acá. Siempre si no van a tener uno solo, porque es el contenido de operando viaja acá, el contenido del RM viaja acá. En la operación de lectura o en la de escritura, les va a pasar, no, en la de lectura les va a pasar esto. ¿Ok? Sí, ahí me quedo un poco más. Claro, Lucas dice, o sea, si no hicieses los dos paréntesis, enviarías la dirección, exacto. Y vos no querés la dirección, vos querés el contenido. Bien, vamos a hacer rápidamente el proceso inverso que es el almacenar, que sería con los verdecitos. ¿Qué es almacenar? Es guardar en un lugar de la memoria, en una celda, lo que está en el acumulador. Por eso les digo que es el proceso inverso. ¿Cómo sé en qué lugar de la memoria tengo que guardar el contenido del acumulador? Porque me lo dice el campo operando de la instrucción, ¿no? La instrucción de almacenar en el campo operando me dice en qué lugar de la memoria quiero guardar lo que está dentro del acumulador. ¿Ok? Sí, ahí tranqui, Brian, que todo este lienzo está ya disponible dentro del sitio. Está todo guardadito en PDF, frame por frame, capturado y guardado. Así que ahí tranqui. Después cualquier cosa, si no ves algo, nos avisás, pero está todo ahí.
Marco dice, ¿quedó guardado en el operando porque no lo pisamos con otro dato? No, acá lo que estoy diciendo es, estamos ejemplificando otra instrucción distinta, que es almacenar. O sea, imagínense que ocurrió otra fase de búsqueda y que queremos ejecutar un almacenar. En ese caso, quiero que veamos cuáles son las microinstrucciones de ese almacenar, o los pasos, ¿no? Nada tiene que ver con la otra carga. O sea, estoy diciendo ejemplos inconexos. Ahí Reginaldo sugiere, empiezo por lo que tengo en el acumulador. Puede ser, podemos decir, che, del acumulador algo tiene que viajar. Fíjense que acá hay una compuerta, que es esta que baja para acá, que es la que permite sacar algo del acumulador al bus de datos. Él sugiere empezar por acá. Este dato que viaje del acumulador, ¿a dónde debería viajar? Al RM. Exacto. Entonces debería venir por acá. ¿Ven? Por esta compuerta que sube. Ahora siempre habíamos bajado, bueno, ahora subimos. Bien, ¿y qué otra cosa debería suceder? Porque acá tengo el dato, pero ¿cómo sabe la memoria dónde, a qué celda tiene que quedar guardado? Tendría que ir al RDM. Claro, en el RDM debería estar la dirección. Ahora, ¿cómo hago para que en el RDM quede la dirección? ¿Y de dónde sale esa dirección? Por el operando. Exacto. Entonces, el 3 debería venir acá. En el operando tengo la dirección donde yo quiero guardar lo que estaba en el acumulador. Tengo que abrir esta compuerta, tengo que abrir esta. Y ahí, en el RDM, tengo la dirección en donde yo quiero que el dato se guarde. Y acá tengo el dato. Y lo que tiene que ocurrir, la magia que tiene que ocurrir acá es la de almacenar. ¿Ok? Que sería la operación inversa. Y vean acá las microinstrucciones. Acá el orden está distinto de cómo lo armamos, pero es indistinto. Nosotros empezamos por acá. Del acumulador fue al RM y después hicimos que del operando viaje al RDM. Es lo mismo, es intercambiable. No hay perjuicio acá. Y después lo que ocurre es la operación de escritura. Y ven que es el contenido del RM, que es el dato, donde quiero que quede, en donde apunta el RDM. O sea, en la dirección de la celda que me dice el RDM que tengo que usar. Por eso acá es un paréntesis solo. ¿Ok? El contenido del RM viaja el contenido del RDM. Pero, profe, ¿puede repetir eso? Yo pensaba que era el contenido de RM entra al contenido del contenido. No, porque vos lo que querés hacer es guardar lo que tiene el RM en la celda de memoria que está apuntada por el RDM. Por eso dejás un solo paréntesis. Fijate, es lo mismo que acá. Vos no decís que el contenido del acumulador va al contenido del RM. Siempre como destino dejás el elemento que querés, al que querés que viaje ese dato. Acá sería lo mismo. O sea, Claro, el contenido del RM, reemplazalo acá, si querés, por la palabrita celda. ¿Ok? Acá, perdón, la caja de texto por acá, lo que pasa que sería celda. ¿Ok? oh, Quiero no, que el contenido del RM viaje a la celda tal, a la celda de memoria tal. ¿Se claro, entiende? sí, más pasa que con el acumulador con su contenido sería un contenido y el RM Sí. también tiene, o sea, Y la celda también tiene un contenido, por eso te lo claro, reemplazaba por la palabra celda. ok, sí, ahora sí. Es el equivalente, ¿no? O sea, una celda mide 16 bits, el RM mide 16 bits, y lo que quiere hacer es lo mismo, digamos. Sí, Copiar el contenido del RM en una celda. ¿Se entiende? sí, gracias. Tomás dice, ¿el proceso que va del RM al RDM se produce en la memoria? Sí, es la operación de escritura. Eso ocurre dentro de la propia memoria. ¿Ok? Bien. Bueno, esto era
el almacenar. Acá después vean ustedes algunos otros. Está el sumar, está el bifurcar. El bifurcar es interesante porque es el que les va a permitir modificar el RPI, hacer la ruptura de secuencia, ¿no? El bifurcar es el if con la conclusión. En Abacus, la pregunta que se hagan se responde en la misma instrucción, ¿no? Siempre los if van contra el acumulador. Entonces, por ejemplo, podría ser bifurcar si el contenido del acumulador es 0, o bifurcar si el contenido del acumulador es mayor que 0, o bifurcar siempre, incondicional, ¿no? Van a ver ese tipo de bifurcaciones. Y si realmente se da la condición, la ejecución de la bifurcación es pisar el RPI, ¿no? Y acá es donde visualizan la ruptura de secuencia, ¿no? Sería esto que está acá. Miren. En el campo operando de esa instrucción de bifurcación van a tener la celda a la cual quieren bifurcar, y eso lo que va a hacer es que, perdón, el 2 iría acá, es que ese contenido lo copien al RPI. ¿Para qué? Para que no siga el RPI siempre ciclando en la celda siguiente, el +1, +1, +1. Para romper la secuencia, por ejemplo, con una bifurcación, tengo que pisar el RPI. Y eso se logra con una instrucción como esta, con la de bifurcar. ¿Ok? Bueno, nada. Para cerrar, lo último que tienen acá, después véanlo, es un ejemplo de un texto de un ejercicio típico. Los datos que les dan de la máquina, cuáles son las operaciones, cuál es el punto de carga, y esquemáticamente cómo ustedes programarían en Abacus. Van a escribir las celdas, ¿por qué 300? Porque acá les dice que el punto de carga es 300, y van a escribir el contenido de la memoria, ¿ok? En este caso, si arrancan su programa en la celda 300 y aparece el 1,200, porque ustedes escriben esto, significa que lo que quieren es que la máquina ejecute una carga. ¿Por qué? Porque pusieron un 1, ¿de qué cosa? De lo que está en la celda 200. ¿Ok? Y así van a programar. Pondrán después 301 y la instrucción que quieran. ¿Ok? Siempre van a escribir el contenido de la celda y su dirección, ¿no? Y cuando esto se ejecute, bueno, va a ocurrir lo que vimos recién. ¿Bien? Bueno, no sé si quedó algo más en el chat. Nicolás dice, entonces ahí no se hace el +1. En la fase de búsqueda va a ser idéntica. Siempre la fase de búsqueda, es algo que no aclaré, está bueno. Siempre la fase de búsqueda es igual para todas las instrucciones. Por eso lo vimos una sola vez. En la ejecución, lo que va a ocurrir son esa microinstrucción. Del campo operando, pisa el RPI. ¿Ok? Pero la búsqueda de la instrucción de bifurcación es igual, porque vos vas a buscar una instrucción, todavía no sabes cuál es. La buscas. En el RI te queda la instrucción. Cuando se ejecuta esa instrucción, lo que dice la instrucción a Abacus es, quiero pisar tu RPI. Entonces se actualiza el RPI con esa microinstrucción que es el contenido del operando, pisa el RPI. No sé si ahí quedó claro. Ok. Bien. Lucas pregunta por la condición, la verificaría el secuenciador de instrucciones. Sí, ahí cuando se ejecuta la bifurcación, digamos, en la UAL ocurre esa validación lógica, porque en la UAL está el acumulador, lo que le va a decir al SI es, digamos, ejecuta esa verificación lógica, ¿no? Pero la pregunta ocurre en la UAL. Che, ¿el acumulador es 0? Che, ¿el acumulador no es 0? Y en consecuencia, en base a esa respuesta, bueno, el SI dirá, ok, si se cumple la condición, hace estos pasos, operando al RPI. Si no se cumple la condición, no hagas nada. Terminó la ejecución de esa instrucción. Bien, bueno,
llegamos ahí al final. Sí, las clases trato de subirlas lo antes posible. Nada, no puede ser inmediato porque Drive se toma su tiempo hasta que la deja disponible en Gmail, pero mañana o el sumo pasado la subo. Creo que en la PPT no quedaba nada más relevante. No. Acá acuérdense que en Abacus tienen un apunte donde explica bastante de todo esto en detalle y eso les sirve de soporte también. ¿Ah? Igual ahora van a partir de la semana que viene, a programar sobre Abacus, así que tranquilos ahí, van a ir anclando todo esto con la programación. Bueno, estamos justo ahí sobre las 11. Voy a dejar de grabar y